El circuito que se muestra a continuación cuenta con dos resistencias en paralelo y tres en serie. Para poder hacer la suma de resistencias de nuestro circuito, debemos de observar primero nuestro circuito para saber qué resistencias debemos sumar y cuáles dejar. En este ejemplo podemos observar que tenemos dos resistencias que están en paralelo, la de 120 ohms y 2200 ohms. Ahora vamos a sumar las resistencias que están en serie, que sería la de 2200 con la de 2200 ohms, como se muestra en nuestra siguiente figura. Como sumamos la de 2200 con la de 2200 nos queda 4400 ohms. Como está en serie se suma normal. Ahora lo que sigue el siguiente paso es que vamos a sumar otra de las resistencias de las que están en serie, que sería la de 4400 con la de 120, para que nos quede solamente las de paralelo. ¿Sí se pausó? Así es como quedó nuestro circuito en paralelo, 120 ohms y 4520 ohms. Ahora para sacar la resistencia total de todo nuestro circuito, vamos a hacer que... Ahora para sacar la resistencia total tenemos nuestra fórmula, que nos dice que resistencia total es igual a resistencia 1. A continuación, para calcular la resistencia total de nuestro circuito, utilizaremos la siguiente fórmula. Resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre nuestra resistencia 1 más la resistencia 2, que esto es igual a 120 ohms por 4520 sobre 120 más 4520, que esto nos da un total de 116.89 ohms, que sería la resistencia total de todo nuestro circuito. A continuación vamos a calcular nuestra corriente total. Nuestra corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia. Nuestra corriente se va a dividir, ya que nuestro circuito está en paralelo, y cuando el circuito está en paralelo la corriente se divide y el voltaje sería igual, por lo cual sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que sería 3.8 voltios de nuestra pila sobre 116.89 ohms, que es nuestra resistencia total, y esto nos da un total de 0.032 amperes, que sería nuestra corriente total de nuestro circuito. Y nuestro voltaje total, como está en paralelo, el voltaje total sería igual a 3.8 volts. Ahora, como ya tenemos nuestra corriente total y nuestro voltaje total, lo siguiente es sacar la corriente total de cada una de nuestras resistencias y el voltaje total de cada una de nuestras resistencias. Por lo cual, la corriente de nuestra resistencia de 120, que es la que está en paralelo, de esta que está en paralelo, es igual a 3.8 sobre 120, que nos da un total de 0.031 amperes. Y nuestro voltaje de la resistencia de 120 es igual a 3.8 volts, ya que como está en paralelo el voltaje es el mismo y nada más cambia la resistencia. Ahora calcularemos la corriente de nuestra resistencia, otra que está en paralelo, que es la de 4520 ohms. Nuestra corriente es igual a 3.8 entre 4520, que nos da un total de 0.00084 amperes. Y nuestro voltaje es igual a 3.8 volts. Como nuestra resistencia de 4520 es una suma de la resistencia de 120 y de la resistencia de 2200, que es esta que está dividida, ahora a continuación vamos a sacar la corriente de cada una de ellas. Ahora vamos a calcular nuestra resistencia de 120, y como nuestra resistencia de 120 está
en serie con lo de 4400, tenemos que la corriente de nuestra resistencia de 120 es igual a 0.0084, como lo fue en esta, porque como está en serie, la corriente es la misma y lo que vamos a dividir va a ser el voltaje. Entonces, nuestro voltaje va a ser igual a 0.0084 por 120, que es lo de nuestra resistencia. Esto nos da un total de 0.1008 voltios. Ahora calcularemos lo de nuestra resistencia de 2200 y como también está en paralelo, nuestra corriente va a ser la misma, que es igual a 0.0084 y nuestro voltaje es igual a 0.0084 por 2200 y esto es igual a 1.848 voltios. Y la suma de nuestro voltaje, que es de la resistencia de 2200 con la resistencia de 120, nos tiene que dar el total del voltaje de 3.8 voltios de la de 4250. A continuación vamos a hacer una suma de resistencias de nuestro circuito, pero para poder hacer la suma de resistencia de nuestro circuito tenemos que acomodar esta resistencia, ya que estando en diagonal no la podemos hacer ni paralela ni en serie, por lo cual se recomienda que se muestre de la siguiente manera. Así como la tenemos en este circuito, está bien acomodada porque ya tenemos 2 en paralelas y 3 en serie, por lo cual lo que se recomienda ahora es quitar las paralelas para que solamente nos quede en serie y poder hacer una suma de resistencia total. Para poder realizar esto tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que sería la resistencia es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, lo cual sería, la resistencia 1 serían 2200 ohms por 2200 ohms sobre 2200 ohms más 2200 ohms, que eso nos da un igual a 0.00172 ohms. Una vez que ya calculamos nuestras resistencias en paralelo, ahora nuestro circuito va a quedar así. Ya tenemos todo nuestro circuito en serie. Para poder sacar la resistencia total de nuestro circuito, utilizaremos la siguiente fórmula, que sería la resistencia total sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que esto nos da un total de 1340 amperes, como se muestra acá. Entonces, una vez que tenemos la resistencia total de todo nuestro circuito, hay que sacar la corriente total, por lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. La corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia, ya que como es una corriente, es como un circuito en serie, nuestra corriente se divide y nuestro voltaje sería el mismo. El voltaje que estamos utilizando es de 3.8 voltios sobre nuestra resistencia, que son 1340 ohms. Esto nos da un total de 0.0028 amperes, la corriente que lleva todo nuestro circuito. Y nuestro voltaje sería igual a 3.8 como el que lleva desde el inicio, porque como es en serie, el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Ahora, como ya tenemos nuestra resistencia total y la corriente total, lo que sigue es sacar la corriente de cada una de las resistencias. Por lo cual, primero vamos a sacar la corriente de nuestra resistencia de 120. Entonces, nuestra corriente va a ser la misma, ya que está en serie y llevaría lo mismo. Entonces sería igual a esto. Sería 0.0028 amperes. Y ahora vamos a sacar nuestro voltaje de la resistencia de 120. Nuestro voltaje es igual a los 0.0028 de la corriente por la resistencia, que en este caso son 120. Eso nos da un igual a 0.336 voltios de la corriente de 120 en la de serie. Ahora vamos a sacar la de 1100. La corriente de 1100 pues viene siendo la misma porque también está en serie.
y nuestro voltaje va a ser 0.0028 por los 1100, y esto nos da un total de 3.08 voltios. Ya la tenemos, que sería la de acá arriba. Ahora vamos a sacar la resistencia de 120 de la parte de arriba, que nos va a salir lo mismo que en la otra, pero hay que hacerlo. 28 amperes porque está en serie y lleva la misma corriente, y el voltaje 0.0028 por los 120 y nos da 0.336 voltios. Ahora ya está resuelto eso, pero como en la de 1100 juntamos dos resistencias, que fue la de 2200 y 2200 que estaban en paralelo, hay que sacar una de las dos resistencias para separarlas. Entonces la corriente de 2200, como está en paralelo, la corriente se va a dividir, por lo cual va a ser 3.8 sobre 2200, nos da un total de 0.00173. Y como está en paralelo, nuestro voltaje sería el mismo, de 3.8. Y con esto ya tenemos la suma de las resistencias total de nuestro circuito y de cada uno de ellos. Entonces sería igual a esto. Sería 0.0028 amperes. Y ahora vamos a sacar nuestro voltaje de la resistencia de 120. Nuestro voltaje es igual a los 0.0028 de la corriente por la resistencia, que en este caso son 120. Eso nos da un igual a 0.336 voltios de la corriente de 120 en la de serie. Ahora vamos a sacar la de 1100. La corriente de 1100 pues viene siendo la misma porque también está en serie. Y nuestro voltaje va a ser 0.0028 por los 1100. Y esto nos da un total de 3.08 voltios. Ya la tenemos, que sería la de acá arriba. Ahora vamos a sacar la resistencia de 120 de la parte de arriba, que nos va a salir lo mismo que en la otra, pero hay que hacerlo. 28 amperes porque está en serie y lleva la misma corriente, y el voltaje 0.0028 por los 120 y nos da 0.336 voltios. Ahora ya está resuelto eso, pero como en la de 1100 juntamos dos resistencias, que fue la de 2200 y 2200 que estaban en paralelo, hay que sacar una de las dos resistencias para separarlas. Entonces la corriente de 2200, como está en paralelo, la corriente se va a dividir, por lo cual va a ser 3.8 sobre 2200, nos da un total de 0.00173. Y como está en paralelo, nuestro voltaje sería el mismo, de 3.8. Y con esto ya tenemos la suma de las resistencias total de nuestro circuito y de cada uno de ellos. Ahora presentaremos nuestro circuito de manera física, el cual cuenta con una resistencia en paralelo con 3.8 voltios y resiste 120 ohms. Aquí podemos ver la prueba. También nuestro circuito cuenta con tres resistencias en serie, las cuales se les divide el voltaje y al sumarlo nos da 3.81 voltios, que son los que necesitamos. Podemos comprobar que nos da una resistencia, un voltaje de 155, al igual que la que le sigue, 1.55, que son los que necesitamos, y por último 0.71,
Al hacer la suma, recibimos los 3.81 volts necesarios. Cabe mencionar que nuestro circuito cuenta con una resistencia total de 116.89 ohms. Por último, les presentamos nuestro circuito eléctrico, que tiene tres resistencias en serie, que al sumarlas nos dan los voltios requeridos de 3.84. Como vemos, nuestra resistencia número 1 nos da voltios de 0.32, nuestra resistencia número 2 1.11 y nuestra resistencia número 3 de 2.41. También contamos con una resistencia en paralelo, que ella sola nos presenta 3.8 volts. Por último, pues cabe mencionar que la suma de las resistencias 1, 2 y 3 nos dan un total de 3.84 volts. Y por último, para finalizar, solo comprobar nuestra resistencia total, que nos da un total de 1405 ohms.